Ya. Entonces, la primera pregunta dice, acá sale comente 2, pero es porque lo tengo medio desordenado ya. Dice, la cartera riesgosa que tiene la mayor pendiente de la línea de mercado de capitales, también conocida como el ratio de Sharpe, en honor a uno de los creadores del modelo KPM, es la denominada cartera tangente eficiente. Esta es la mezcla óptima de activos riesgosos, siempre y cuando el grado de aversión al riesgo del inversionista sea igual al promedio del mercado. Ya, entonces, primero, como modo de resumen, voy a ver cómo se deriva la línea de mercado de capitales, ¿ya? Entonces igual esto lo vimos más o menos, bueno, creo que yo lo vi en la ayudantía 2, ya cuando la grabé, ¿sí? Entonces, primero, se encontró una relación entre el retorno esperado, ¿ya? Y el riesgo, o la desviación estándar en este caso, de los portafolios, los cuales contienen activos, ¿ya? Entonces, al final, si uno quiere maximizar la diversificación de un portafolio, de todos los portafolios que uno podría tener, ¿ya? Se produce una frontera de mínima varianza, ¿ya? Entonces, esta frontera, o esta línea roja que tenemos acá, vendría siendo, acá, la frontera de mínima varianza, ¿ya? Entonces, esta curva roja se genera con un portafolio, ya que maximice la diversificación, ¿ya? Entonces nosotros en verdad podemos encontrar muchas combinaciones de portafolios, ya que maximicen la diversificación. Entonces, si nosotros como que tomamos todos los activos de la economía y hacemos las distintas combinaciones de activos, todos esos activos que maximicen la diversificación se van a convertir en esta frontera de mínima varianza, ya los que van como que al final reducir mi riesgo lo máximo posible. Eso al final es diversificar, ¿ya? Entonces, como está maximizando la diversificación, va a minimizar mi riesgo, ¿ya? Y además va a maximizar el retorno esperado. Entonces, ¿qué pasa acá también? Tenemos la frontera de mínima varianza, ¿ya? Entonces, si yo me quiero exponer a un nivel de riesgo, por ejemplo, imaginémonos que estamos acá, ¿ya? Yo quiero ver a ese nivel de riesgo cuánto retorno como puedo alcanzar. Entonces aquí puedo alcanzar un nivel de retorno y por otra parte puedo alcanzar otro nivel de retorno, ¿ya? Pero yo como soy una persona racional, sí o sí, a un mismo nivel de riesgo, siempre voy a preferir más retorno a menos retorno. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en esta frontera de mínima varianza, hay una parte de esta frontera que se va a eliminar, ¿ya? Que no va a ser eficiente. Entonces, si ustedes se fijan, lo único que va a ser eficiente para mí va a ser toda esta parte de acá arriba, ¿ya? Entonces, al final, esa frontera eficiente va a representar todas las combinaciones eficientes en términos de riesgo y rentabilidad, ¿ya? Entonces, va a representar a mismo nivel de riesgo la opción que me va a entregar mayor rentabilidad. Por lo tanto, esta parte azul es la frontera eficiente. Los demás, los que estén abajo, van a ser portafolios ineficientes, ya que al mismo nivel de riesgo un punto me va a ofrecer más retorno que otro. Entonces, como nosotros somos racionales, siempre vamos a preferir mayor retorno, ¿ya? Entonces, siempre los individuos van a tomar sus decisiones de inversión de acuerdo a su grado de aversión, ¿ya? Eso siempre, como que eso se va a cumplir siempre y nosotros siempre, como somos personas racionales y como somos aversos al riesgo, siempre vamos a preferir un portafolio que nos entregue, o sea, a mismo nivel de riesgo vamos a preferir uno que nos entregue mayor rentabilidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo después se deriva la LMC? Entonces, las personas que crearon el modelo KPM descubrieron como, ya, pero igual hay un límite de rentabilidad que nosotros podemos optar, que vendría siendo RF, ¿ya? Y RF se representa acá, ¿ya? En el eje Y, porque ese es el hecho de que yo, si no hago nada, o sea, si decido como no invertir en ningún portafolio, bueno, igual puedo invertir en RF, que es una inversión segura, entonces esa es como la rentabilidad mínima que voy a poder optar. Entonces, si yo junto RF con estos portafolios de la frontera eficiente, van a estar las combinaciones que van a ser como las mejores opciones para mí.
¿ya? Y en particular, si ustedes se fijan, yo acá dibujé distintas como líneas tangentes, ya a RF, o sea, perdón, a la frontera eficiente, pero siempre la que va a ser la óptima de combinación de RF con el portafolio, los portafolios, va a ser la que sea tangente a la frontera eficiente, que vendría siendo esta de acá. Y así es como se deriva la LMS. Ninguna combinación que no sea la tangente me va a servir. ¿Ya? Entonces, la recta verde finalmente va a representar el portafolio tangente, la LMC, la línea de mercado de capitales, ya que como somos individuos aversos al riesgo, preferimos más retorno a menos, ¿cachai? Entonces, si yo al final decido ponerme la línea amarilla, eso va a estar mal porque yo sé que hay un portafolio que es tangente, que está más arriba, por lo cual a un mismo nivel de riesgo voy a poder estar optando a mayor rentabilidad. ¿Ya? Entonces, esta línea verde, la línea de mercado de capitales, esa sí es la mezcla óptima de portafolio de mercado y activo libre de riesgo para todos los individuos de la economía. Entonces, ojo con eso, para todos los individuos de la economía, independiente de la aversión al riesgo. ¿Ya? Entonces, en el enunciado me están diciendo, esta es la mezcla óptima de activos riesgosos siempre y cuando el grado de aversión al riesgo del inversionista sea igual al promedio de mercado. ¿Ya? Ahí tenemos ya algo que es falso, porque no va a depender del grado de aversión. Esta línea de mercado de capitales es para todos igual, o sea, para cualquier tipo de individuo. ¿Ya? Si yo soy más averso o menos averso, ¿de qué va a depender? Va a depender si es que yo me ubico acá en la línea o yo me ubico acá. ¿Ya? Entonces al final, si yo soy un amante del riesgo, sí o sí voy a querer optar a más riesgo, ¿ya? Y por como estoy optando a más riesgo al final, voy a tener mayor retorno, ¿ya? Pero si yo soy menos averso, o sea, si yo me voy al extremo, si yo soy la persona más aversa al riesgo, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar con RF. Entonces, a un nivel 0 de riesgo, obtengo RF. ¿Ya? Entonces, en este caso, el comento es falso por ese mismo motivo, ¿ya? Porque la LMC se cumple para todos los individuos de la economía. Si yo soy a más averso o menos averso, solo va a definir en qué punto de la LMC yo me ubico. ¿Ya? Solamente eso. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O alguna duda? Sí, sí. Buenísimo. Ya. Espera 2 segundos que estoy punteando Obvio. un poco la... Me parece que al final este es el comente 1 del enunciado que yo les subí, no el comente 2, por si acaso. ¿Puedo seguir? ¿O todavía no? ¿Sabes qué? Yo hay algo que no entiendo. Dime. Lo de, ¿por qué dice que la cartera riesgosa que tiene la mayor pendiente en en la línea de mercado de capitales? Eso no lo logro entender. ¿En qué parte? Con la primera parte de la noción que se refiere a la cartera riesgosa que tiene la mayor pendiente en la línea de mercado de capitales. Ya. Aquí la línea de mercado de capitales siempre, la pendiente siempre va a ser la misma. Entonces eso es lo que me confunde. No necesariamente. No necesariamente va a ser la misma. Acuérdate que la pendiente, nosotros la habíamos definido como el ratio de Sharpe, que era RM menos Sí, sí, RF, partido en esto. ¿Cachai? sí, me Entonces al acuerdo. final va a depender en qué rango está RM y RF para ver si Ya, la pendiente va a ser mayor o menor, ¿cachai? ya, ya, buenísimo. Ya. Entonces, vamos. Este sería el comente 2.
La volatilidad de un título bursátil no determinará la prima por riesgo que deberán exigir los inversionistas por él. Entonces, también voy a hacer un repaso de esto, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es la prima por riesgo? Entonces, matemáticamente será lo que cobramos por sobre RF, es decir, el premio que nos deben dar por tomar el riesgo en una inversión, ¿ya? Entonces, al final, claro, como yo les explicaba antes, nosotros tenemos una inversión que es segura, que nosotros vamos a tener un retorno sí o sí seguro, que es cuando nosotros invertimos en activos libres de riesgo, ¿ya? Que eso va representado por RF, ¿ya? Pero si yo invierto en una acción, por ejemplo, la acción de Netflix, ¿ya? Tomar esa acción, o comprarla o venderla, tiene un riesgo, ¿ya? Entonces, por ese riesgo, a mí me deberían sí o sí pagar por tomar el riesgo, ¿ya? Entonces, toda esta parte de acá, ¿ya? Vendría siendo nuestra prima por riesgo. Entonces, después si nosotros nos queremos como acercar de cómo se está midiendo el riesgo de una acción, ya nosotros tenemos que vienen de dos componentes, ya que primero es el riesgo de mercado, ya, y después el riesgo específico. Que si nosotros los ponemos en, en términos matemáticos, se va a medir a través de la varianza. Aquí hay algo mal. Todo esto debería ser elevado a 2. Porque cuando nosotros estamos midiendo el riesgo, ya siempre va a ser en términos de la varianza, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, acá, este de acá vendría siendo el riesgo total, ¿ya? Después este es el riesgo de mercado del activo I, y por último el riesgo específico, ¿ya? Entonces, después, si nosotros queremos hacer como un acercamiento del riesgo sistemático, ¿cómo se calcula? Siempre va a ser el beta al cuadrado por el riesgo del mercado, o la varianza del mercado, ¿ya? Entonces, dado que la volatilidad representa el riesgo específico y el riesgo de mercado, no va a determinar el premio por riesgo exigido por ser una medida de riesgo total, ¿ya? Solo va a determinar el premio por riesgo la medida particular que mida el riesgo de mercado, dado que el específico no paga ningún premio por tomarlo, ¿ya? Entonces quizás puede sonar un poco confuso, pero bueno, la afirmación nos está diciendo que es verdadera. Entonces la volatilidad de un título bursátil no determinará la prima por riesgo que deben exigir los inversionistas por él. ¿Por qué? Porque hay otros hechos, ya que es específicamente lo que le acabo de explicar del riesgo de mercado, que es lo que determina el riesgo de los títulos bursátiles. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro o suena un poco confuso? Sí, un poco confuso. Ya, entonces, primero me dicen, la volatilidad de un título bursátil. Entonces nosotros, como yo ya les dije, la volatilidad va a representar solamente el riesgo específico y el riesgo de mercado. ¿Ya? Entonces, esta es como la parte de acá que yo les puse. Pero por otra parte, nos están diciendo en el enunciado, no determina la prima por riesgo. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es la prima por riesgo? Nosotros ya sabemos que la prima por riesgo es esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, en la prima por riesgo no estamos metiendo ningún tema del riesgo del activo, como la volatilidad, el riesgo de mercado y el riesgo específico. Nosotros solamente lo estamos poniendo en términos del beta de ese activo y en términos de RM y RF. ¿Ya? Entonces nosotros no estamos metiendo en la prima por riesgo en específico la volatilidad que tiene el activo. ¿Ya? Por eso es verdadera. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, perfecto. Buenísimo. Gracias. De nada. Em, Espérenme 2 segundos para ver el enunciado bien. Después vaya a subir esta pizarra. Sí, Porque- lo voy a subir Ah, todo. buenísimo. Em, Este comenta 5 de la ayudante anterior. sí, toda la razón. De hecho, creo que hice un comente de más.
Ya la primera, la volatilidad de un título bursátil no... Ah, claro. Entonces esta ya terminamos con los comentarios. Claro, porque esta es de la ayudantía 2. Sí, sí. Así que Ya, entonces lo analizamos voy de a nuevo subir. la frontera de mínima área alta y vemos que hay uno que rentaba que otro. Claro. Bueno, después yo se los voy a subir más ordenados. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a valorar con el ejercicio. Dice, a continuación se agrupan los datos seleccionados de 3 empresas sanitarias de Chile, de las cuales se sabe que la mayoría de ellas están en equilibrio según KPM, y que la tasa libre de riesgo es de un 1,9% efectiva anual. Ya, entonces lo primero que me dicen, ¿qué acción no está en equilibrio? ¿Cómo harían eso ustedes? O primero, ¿qué significa que esté en equilibrio según KPM? Minimiza el riesgo y maximiza la rentabilidad. Ya, ¿qué más? En términos de gráfico, Ah, que esté en la línea de mercado de capitales. ya. En la línea de mercado de capitales, ¿seguro? O le podemos decir la frontera, ¿no? ¿Cómo se llama? Frontera vigente. Ya, no necesariamente, ¿ya? ¿Por qué? Acuérdense que en la línea de mercado de capitales solamente hay combinación de RM y Ah, RF. bueno. Solamente hay combinación del portafolio de mercado y del activo libre de riesgo. Entonces, mucho ojo, cuando ustedes le digan el equilibrio, que están en equilibrio acciones según KPM, es que están sobre la línea de mercado de valores, ¿ya? Ah, Que es verdad. distinto, ¿ya? Entonces, la línea de mercado de valores, nosotros teníamos el beta, teníamos acá el retorno esperado, acá tenemos la LMB, entonces si me dicen que están en equilibrio, es porque están acá encima. Y al final eso como en términos no sé, como un término al final más colegial diciéndolo, si están en equilibrio significa que el precio o el retorno de esa acción está bien, como que está bien puesta, como que se merece lo que realmente debe tener, ¿ya? Entonces, Bueno, una pregunta. dime. ¿Podrías recordar qué activos veía la LMB? Así como la LMC mide la combinación entre los que están en... Eh, la LMB tiene todos los, o sea, claro, en la LMB tú puedes encontrar cualquier activo de la economía, van a estar Ya. todos, ¿ya? Si es que están en equilibrio, ¿cachai? Porque si no están en equilibrio, tú puedes encontrar una acción por acá, acá, ¿cachai? Pero la LMB junta todos los activos de la economía de que están en equilibrio, ¿cachai? Pero tú también puedes encontrar acá combinaciones de RF, RM, pero además podías encontrar otros activos. Pero esos otros activos tú no los vas a encontrar en la LMC, ¿cachai? Entonces los activos que están en la LMC, tú los vas a encontrar en la LMB, pero los activos particulares que están en la LMB no la vas a encontrar en la LMC, ¿cachai? Ya, o sea, ya los activos del LMC los encuentro en la LMB, pero no necesariamente el LMB en el LMC. Exacto. Ya, bueno. Ya, Dame un entonces, segundito para anotarlo, please. sí, voy yo, dale nomás. Ya, listo. Gracias. Ya. Entonces, acá me están diciendo la primera, ¿qué acción no está en equilibrio? Por lo tanto, de esas 3 que me están dando, entre Agua Andina, Eval y Esbio, sí o sí hay una que debe estar por acá, o como, no sé, donde sea, ¿ya? Pero hay una que no está encima de la línea de mercado capital, y eso tenemos que saber cómo hacerlo, o sea, cómo saber cuál es, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos saber eso? Esta pregunta es típica de las pruebas. Siempre va a haber un ejercicio que les digan como, hey, ¿cuál acción no está en equilibrio? Mm, Entonces, ya miren, acá hay 2 formas de hacerlo, ¿ya? Hay una forma,
o sea, claro, hay una forma que nosotros necesitamos al menos 4 activos que nos estén presentando. Cristian Carreón, ya, sí, sí, pero no, ¿ya? Pero, wait, primero, la primera forma es que ya, si nosotros decimos que estas acciones están sobre la LMB, nos debería pasar que todas las acciones, por lo tanto, estén en sí, o sea, todos los activos tengan la misma pendiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos, dado estos datos, cuál es la pendiente? Tendríamos que hacer, bueno, voy a escribir toda la fórmula, RI, RF más el beta, RM menos RF. ¿Ya? Entonces, si están en equilibrio, todas estas acciones deberían tener la misma pendiente. ¿Ya? ¿Cuál es la pendiente de KPM? RM menos RF. ¿Ya? Pero nosotros no sabemos cuál es el retorno del mercado. Solamente sabemos RF, por lo tanto no lo podríamos calcular así. Entonces nosotros conocemos la otra fórmula de la pendiente, que es, agarramos el retorno de una acción menos el retorno de otra acción, y hacemos beta 2 menos beta 1, que al final ahí es cuando estamos ocupando la ecuación de la recta, ¿ya? Entonces, si ocupamos esa acción, tendríamos que hacer todas las combinaciones posibles, por ejemplo, aguandinas esval, después aguandinas esbio, y después esval esbio, ¿ya? Pero no nos va a funcionar esa forma en particular, porque nosotros tenemos pocos datos para hacer la comparación. ¿Ya? Entonces, si nosotros calculamos la pendiente, nos va a dar todas distintas y no vamos a saber realmente cuál es la que está como desequilibrando la pendiente, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la opción 2? Lo voy a poner acá. Voy a poner acá opción cuando tenemos 4 acciones o más. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos 3 acciones o menos, ¿cuál va a ser la acción? Bueno, si tenemos dos acciones, en verdad es imposible hacerlo porque no tendríamos datos suficientes para poder comparar. Entonces ahora igual vamos a ocupar KPM. Entonces, RI a la RF más el beta, RM menos RF. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros suponemos que estas acciones están en equilibrio con KPM, ¿ya? Y nosotros nos están dando RF, que es un 1,9%, también RM nos debería dar a todos lo mismo. O sea, para todas las acciones, RM debería ser el mismo número para todas. Todas deberían tener el mismo retorno. ¿Ya? Entonces la que nos dé distinto va a ser la que va a estar en desequilibrio. ¿Ya? Porque al final, si nosotros nos fijamos en esta recta en particular, todas las acciones que estén acá deben estar optando al mismo retorno del mercado. No puede haber una que esté optando a algo distinto, porque simplemente no sería la del mercado, ¿ya? Al final la del mercado es visible para todos. Entonces, voy a probar primero con aguas andinas. Entonces, con aguas andinas nosotros tenemos un retorno esperado de 5,9%. RF me dicen que es un 1,9%. Nuestro beta es 0,5%. RM no lo sabemos. Y RF es 1,9%. ¿Ya? Entonces, tenemos una incógnita que vendría siendo esta parte de acá. Por lo tanto, si lo resolvemos, me da que RM es un 9,9%. Ahora vamos con esval. Tenemos un retorno de 7,2%. RF es 1,9%. Su beta es 0,6%. RM no lo sabemos y RF es 1,9%. Entonces, si despejamos, RM me va a dar 10,73%. Ya, entonces si nos fijamos acá, hay una de las dos que sí o sí va a estar en desequilibrio, ya, porque realmente si las dos estuviesen en equilibrio, me deberían haber dado RM lo mismo, ya, pero no me está dando lo mismo. Por lo tanto, ahora vamos a probar con esbio.
Este es val y este es espio. Entonces, su retorno es de 8,3%, RF es 1,9%, el beta es 0,8% y RM menos 1,9%. Ya casi despejamos, me da que RM es igual a 9,9%. Ya, entonces si ustedes ahora se fijan, la única que nos dio distinto es el val. Por lo tanto, esa va a ser la que está en desequilibrio. ¿Se entendió? Sí, pero yo tengo una duda, Dime. que me perdí en la parte de la primera opción, Ya. que pusiste esta opción es cuando tenemos 4 acciones más. Esa parte no la tengo. Ya, pues si tú tuvieses como, onda, si acá nosotros tuviésemos como otra empresa, onda, Ya, hay que y da lo mismo. en él, ¿cachai? Si tú hubieses tenido una acción más, tú ya puedes probar con esta opción, ¿cachai? Porque si nosotros hubiésemos probado con esta, o sea, con solamente las 3 acciones que tenemos acá, ya, Agua Andina y Esval nos hubiese dado una pendiente, pero sabemos que esa pendiente hubiese estado mala porque Esval no nos funciona, porque Esval ya sabemos que está en desequilibrio, ¿cachai? Después, Esval y Esbio también nos hubiese dado una pendiente totalmente distinta, ¿cachai? Entonces, porque Esval está en desequilibrio, entonces me hubiese dado otra. Y después si probaba Aguas con Esbio, me hubiese dado otra pendiente que habría estado buena, pero no la habría sabido porque las otras dos me dieron números distintos, ¿cachai? Entonces, si hubiese tenido otra acción además, ahí me hubiesen dado como, Por lo menos 2 iguales. claro, por lo menos dos iguales y ahí yo podría haber cachado cuál es la que me está provocando el desequilibrio, ¿cachai? Perfecto, sí, te cacho. Eso. Gracias. Yo igual tengo una pregunta. Dime. Lo que no entiendo es por qué solamente como por esta, como que los dos son iguales el RM, ¿Mm? deducimos que está en la LMB. Puede ser que haya como otras dos que estén alineadas pero que estén fuera de la LMB, como dos acciones. Como dijiste que Bueno, se podían como distribuir en cualquier parte del plano. claro, sí, Por ejemplo, que tengamos una recta abajo pero y también estén alineadas. eso no puede pasar, ¿cachai? Porque al final, si tú estás viendo la LMB en un momento del tiempo, siempre va a ser la misma, ¿cachai? No es como que pueda existir otra LMB que esté abajo porque ya sería subóptimo para las empresas. O sea, siempre al final esta LMB también va a ser una combinación perfecta entre los activos que hay, ¿cachai? Entonces, si yo encuentro una LMB que esté más abajo, o sea, no tendría sentido porque yo puedo seguir optando a un retorno que es mayor en otra recta, ¿cachai? Entonces, como que siempre la LMB en un momento del tiempo siempre va a ser el mismo. No es como que pueden haber dos simultáneamente. ¿Se entiende? Claro, no, sí, sí, eso lo entiendo, sé que es una, pero pueden existir dos, en este caso, dos acciones que estén alineadas, pero que no estén en la LMB. ¿En qué sentido alineadas? Ah, como que los dos estén onda, al mismo lado, así como dos puntos simultáneos, Claro, así. que los dos tengan la misma pendiente. Sí, podría pasar, pero tampoco creo que te lo pregunten así para cagarte, ¿cachai? Porque, claro, como que ahí te podría confundir en el sentido de que como las dos tienen la misma pendiente, esas están en la LMB, pero no, en verdad jamás lo han preguntado así como va a pillar. Ya, ya vale, esa era mi pregunta. Gracias. De nada. Ya, vamos con la 2. ¿Cuánto sería la pendiente de la línea de mercado de valores? Entonces, bueno, la voy a anotar de nuevo para que me quede más ordenado. La línea de mercado de valores, RF más el beta, RM menos RF. Ya, entonces, ya sabemos que esta parte de acá es nuestra pendiente. Por lo tanto, como ya sacamos todos los datos, ya sabemos cuál es RM y ya sabemos cuánto es RF, la podemos sacar al tiro. Entonces, RM es 9,9% y RF es 1,9%. Por lo tanto, esto nos da un 8%.
esa era fácil. Después, 3. ¿Cuánto sería la pendiente de la línea de mercado de capitales si la desviación estándar de los rendimientos de la cartera de mercado es de 2%? Entonces, la LMC nos dice que el retorno esperado es igual a RF más la desviación estándar del activo, RM menos RF, y por la desviación estándar de los rendimientos del mercado. Entonces, nuestra pendiente ahora vendría siendo todo esto, que también se llamaba el ratio de Char. ¿Ya? Entonces, si nosotros calculamos esto, ya sabemos que RM menos RF es un 8%, y la desviación estándar del mercado o de los rendimientos de la cartera de mercado nos dicen que es un 2%. Por lo tanto, eso nos da igual a 4. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Buenísimo. Y por último vamos con la 4. Dame un segundito para copiarlo. Sí, dale. Listo, gracias. Ya. 4. Imagínese que usted es el regulador tarifario de Chile e intenta establecer cuál es el precio por tonelada métrica que debe cobrar una compañía de servicios básicos, agua, que proveerá el suministro en una región del norte. Usted sabe que el flujo de caja de la empresa está dado única y exclusivamente por sus ingresos operaciones correspondientes al número de litros entregados a los clientes, U, y el precio que cobra, P, que es la variable que usted debe determinar. Usted intentará que la compañía obtenga una rentabilidad justa por la inversión realizada en la concesión a perpetuidad que requirió el desembolso de 4.000 millones de dólares, pero que no abuse de los clientes dada su condición de monopolio natural. Si cada año entregará 580 millones de litros de agua, y el beta del negocio es de 0,4, y para ser justo usted hará que el proyecto tenga BPN igual a 0, ¿cuál es el precio a cobrar a los clientes por cada litro? ¿Ya? Entonces, este tipo de pregunta es súper típica como tipo de prueba, que a los profes, al profe en particular, le encanta mezclar al final finanzas 1 con finanzas 2, como que al final, claro, como calcular, no sé, por la LMC o la LMB es súper fácil, como que al final quiere que ustedes como que lo implementen al final en casos como más reales, ¿ya? Entonces, voy a anotar los datos que me están dando. Entonces, primero me dice que los flujos de la empresa vendrían siendo un P por Q, ¿ya? Y este Q me lo están dando, que vendrían siendo 580 millones de litros de agua, ¿ya? Después, me dicen que la inversión es de 4.000 millones. Me dicen que el beta del negocio es igual a 0,4. Y me dicen que esta empresa quiere un BPN igual a 0. ¿Ya? Entonces, voy por acá. Entonces, si me están diciendo que la empresa espera un BPN igual a 0, ya sabemos que más o menos tenemos que ocupar la fórmula del BPN. ¿Ya? Entonces el BPN, nosotros sabemos que va a ser igual a menos la inversión, más los flujos traídos a valor presente, a ver, perdón, la sumatoria de los flujos de caja traídos a valor presente, por 1 más R elevado a N, ¿ya? Pero ¿qué pasa? En el enunciado me están diciendo que estos flujos se esperan traerlos a perpetuidad,
Entonces, nosotros vamos a tener acá que es menos la inversión, más el flujo de caja a perpetuidad, y eso se trae solamente AR, por ser la perpetuidad. Entonces, a perpetuidad. Entonces, ¿qué datos tenemos de acá? Sabemos que el BPN queremos que sea igual a 0. La inversión es de 4.000. Los flujos de caja que va a generar la empresa, ya sabemos que es P por Q, ¿ya? Y Q ya sabemos que es 580. Entonces sería 580 por P. Y nos faltaría acá la tasa de descuento. Entonces primero vamos a calcular la tasa de descuento y de ahí vamos a aplicarlo en la fórmula. Entonces, nosotros ya sabemos que la fórmula para calcular la tasa de descuento vendría siendo la del KPM, y tendríamos RF de la letra anterior, ya sabíamos que era un 1,9%, el beta me dicen que es 0,4%, RM vendría siendo un 9,9%, ¿era? Sí, 9,9%, y RF de nuevo 1,9%. Entonces la tasa de descuento nos va a dar un 5,1%. Entonces, teniendo ahora la tasa de descuento, la podemos poner en nuestra fórmula. Entonces después, si ustedes se fijan, a nosotros lo que nos están preguntando es por el precio que se debería cobrar a los clientes por cada litro para poder tener este BPN igual a 0. Por lo tanto, la única incógnita que tenemos... ¿Puedes bajar un poquito la pizarra, porfis? A ver, espérate. Ya sé que no lograba ver nada. ¿Ahí? Ahí. No, sí, ahí se ve. Gracias. Entonces, como nuestra única incógnita es P, y es lo que nos preguntan, ahí podemos despejar. Por lo tanto, nos daría que P es igual a 0,35, que sería la letra C. ¿Hay algo que no les quedó muy claro? No, por mí todo bien. Buenísimo. Ya, entonces esta fue la ayudantía 3, y bueno, yo creo que voy a empezar el tiro de la ayudantía 4, y ahí vemos si nos tomamos el break, pero igual es media corta, así que de más alcanzamos. Yo tengo una duda con las unidades para el precio. ¿Esos serían 0,35 millones? Sí, 0,35, ¿O por unidad sería? no, sería Tengo la duda. millones, pero igual da harto, porque, o sea, Sí, claro, porque esa es la duda que tengo. claro, como todos los números están en millones, al final, claro, da 0,35, déjame ver, Serían 35.000 según yo. claro, entonces, tenemos Igual 4.000. 35.000 por cada... No me acuerdo. Este es el precio unitario. Sí, claro, sería 35.000 al final. Gracias. Nada. Ya, entonces, ¿copiaron? ¿Lo puedo sacar? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, dale. Entonces, esta vendría siendo la ayudantía 4. Entonces, la primera pregunta me dice, utilice 4 razones para indicar por qué un bono soberano de largo plazo del gobierno argentino no sería un instrumento libre de riesgo. Si estos bonos no están correlacionados con la cartera de mercado, ¿se podría construir un modelo como KPM? ¿Quién refuta o sustenta esta idea?
Entonces, ¿qué me podría dar una razón por un punto premio? Yo porque dentro del mercado argentino hay instrumentos financieros que por el mismo riesgo tengo mayor rentabilidad. Ya, pero dame como, ¿cuáles serían como esos motivos financieros para que no, para decir que no? Hay ¿Cuál sería el motivo? Te puedo dar motivos políticos, ¿por qué no? Pero financieros no estoy seguro. Pero la racionalidad, ¿o no? ¿En qué sentido? Por lo que decía Juan Diego, que al final va a tener un instrumento que te va a generar más rentabilidad al mismo riesgo. Por lo tanto, yo racionalmente, siendo averso al riesgo, voy a preferir el de mayor rentabilidad. Claro, no, o sea, claro, eso es clarísimo, pero al final, ¿por qué nosotros somos personas racionales? ¿Por qué al tiro decimos que, onda, ni cagando invertiríamos en Argentina? ¿Qué está pasando en Porque Argentina? somos aversos al riesgo y Argentina es un país que sus políticas monetarias, con todos los instrumentos que tenga, no son tan como más líquidos, por así decirlo, no necesariamente son tan así. Ya, perfecto. Ahí me dijiste un punto importante. El de liquidez, que claro, que es una medida para el riesgo, Ya, perfecto. Entonces, son poco líquidos, pero ¿por qué son poco líquidos? porque no tenemos certeza que el gobierno argentino nos pueda pagar necesariamente. Ya, entonces ya, ahí te voy a dar punto premio porque lo completaste un poco más, ya, pero al final tenemos que entender que esa poca liquidez, como que al final la respuesta más, o sea, la respuesta va más como al caso concreto de lo que está pasando. ¿Por qué es poco líquido? Porque al final, la primera razón es porque los bonos soberanos que ha estado emitiendo Argentina principalmente son en dólares, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el país entra en default? ¿Ya? Si ellos realmente tuviesen que pagar el bono, no es tan simple como ir a imprimir billetes y pagarlo. ¿Por qué? Porque están impresos al final, o sea, perdón, el bono está emitido en dólares. Entonces, como está emitido en dólares, Argentina simplemente no va a poder pagar esos bonos porque no puede llegar y Argentina emitir dólares porque los van a matar, ¿cachai? Entonces al final, esa es una razón, son poco líquidos porque la gran mayoría de los bonos están emitidos en dólares y eso implica que si, por ejemplo, si lo ponemos en el ejemplo como extremo, si Argentina llegase a quebrar, ellos no podrían imprimir su propia moneda, no podrían imprimir la propia moneda de emisión, que es el dólar, para poder hacer frente a su deuda. ¿Ya? Esa es una razón. ¿Cuál es otra? Pero hablando de eso, Ujú. o sea, es mucho mejor que un bono soberano esté emitido en la moneda local. Claro, sería mucho mejor. O sea, por ejemplo, ya, Chile puede hacerlo perfectamente porque al final la moneda, el peso chileno sigue valiendo mucho, ¿cachai? O sea, no digo que siga valiendo mucho, sino como que vale, como que tiene peso frente a los otros países. Bueno, de cierta forma es más riesgoso que tenerlo en moneda chilena, o sea, tenerlo en dólares que en moneda chilena. Exacto, exacto. Porque el día de mañana igual puede valer nada el peso chileno. Claro, y ahí ya no va a convenir tanto emitirlo en peso chileno, ¿cachai? Porque como que nadie va a estar interesado realmente en comprar un bono en peso chileno, porque como que no, la moneda no vale nada, ¿cachai? Ya, perfecto. Ya. Vamos, Regi. ¿Qué me podría dar otra razón? Pero no entiendo, tienen que ser como razones como así o tengo que justificar como con materia que no está necesariamente en la frontera de... Al final es con materia, pero como que quiero ir al ejemplo concreto, ¿cachai? Como, ya, pues si tú me decís que es poco líquido, pero ya, pero realmente en la realidad, ¿por qué es poco líquido, ¿cachai? ¿Qué está pasando? A eso voy. eh, ¿Nadie más se atreve? ¿Podría ser porque el Banco Central no es autónomo? No, no es una razón. Claro. ¿Nadie No más? sé. Ya, entonces vamos a verla. La Entonces, corrupción en Argentina. ya, pero, o sea, claro, la corrupción, pero la corrupción lleva a otras cosas como más macro, ¿cachai? Entonces, primero, Pero existe es una que yo como lo pienso en razones como por qué no invertiría en cosas del Estado de Argentina, es porque igual es como un Estado que está sometido a una cierta incertidumbre, por así decirlo. Es como mi principal razón.
Claro, pero al final esa incertidumbre está provocando algo, ¿cachai? Entonces, esa incertidumbre provoca primero que exista una alta probabilidad de default, que era lo que yo les explicaba porque no están emitidos en dólares, etcétera, ¿ya? Después, igual la Argentina tiene bonos emitidos en pesos igual, pero ¿qué pasa? Porque eso implica harto riesgo. Primero, uy, acá hay una falta de ortografía. La moneda argentina, el peso argentino es muy volátil debido a la inflación, ¿ya? Entonces, además, si los bonos argentinos estuviesen emitidos en dólares, habría una alta probabilidad de default por la poca liquidez, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí existen dos riesgos, que es el riesgo de inflación y de la moneda argentina, y de conseguir la moneda de dólares por si tuviesen que hacer frente a una deuda así, ¿ya? ¿Me escucho bien? Sí, Ah, ya, perfecto. Ya, 3. Dado que las rentabilidades han ido cambiando a lo largo del tiempo, existe un riesgo de reinversión cada vez que los bonos pagan cupones. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que cuando nosotros queremos, o cuando un bono ya fue emitido, ¿ya? Siempre cuando los bonos se emiten a una tasa cupón, ¿ya? Pero cuando yo quiero calcular, si yo soy un inversionista y quiero comprar un bono, yo no miro la tasa cupón, yo miro la tasa de mercado, ¿ya? La TIR que esté, la TIR a la cual se esté transando ese bono, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esa TIR, que al final es la tasa de descuento que nosotros calculamos con KPM, dado el riesgo del país, es súper alta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos bonos, ¿ya? Y nosotros calculamos este precio con una TIR que es muy fluctuante y además muy alta, surge esto que es un riesgo de reinversión, ¿ya? Cada vez que los bonos van a pagar cupones, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto? Un riesgo de reinversión es el hecho de que el precio del cupón o el precio del bono en sí está fluctuando mucho y al final eso para los inversionistas no es, o sea, como que no es muy atractivo, ¿ya? Entonces, como no es tan atractivo, al final es como un círculo vicioso, así la TIR va subiendo más porque más riesgo, y eso, yo les pongo acá que para que no hubiese un riesgo de reinversión, los bonos, o sea, claro, los bonos cero cupones son los que impiden que haya un riesgo de reinversión, ¿ya? Pero no es el caso. De repente, Argentina puede tener emitidos bonos bullet, onda, bonos hipotecarios, etcétera, ¿ya? Pero, claro, como sucede esto de que la TIR es muy fluctuante y muy alta, existe un riesgo de reinversión bastante alto cada vez que los bonos vayan a pagar cupones, ¿ya? Y la cuarta razón es como los bonos de Argentina ya tienen una baja clasificación de los riesgos, o sea, clasificación de riesgo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos compañías que se dedican a clasificar los bonos de empresas y de países, ¿ya? Me acuerdo que el año pasado ya el bono argentino, uno de los bonos argentinos cayó en default, o sea, caer en default significa, hey, estos bonos no me van a pagar jamás este bono, ¿cachai? Entonces, cuando tiene una baja clasificación, cualquier bono, o sea, de empresa o país, se van a reducir al tiro los compradores potenciales del bono. Entonces, si se reducen los compradores, implica al tiro que se va a reducir eh, al final como las inversiones de Argentina. Nadie va a querer invertir en Argentina. Entonces, eso implica que va a sufrir un riesgo de liquidez, ya al final Argentina no va a tener nada para pagar y por lo tanto paga un premio en su tasa de interés por la iliquidez. Ya entonces, como ya todos sabemos que tiene este riesgo de liquidez, además por todo el riesgo que ya tiene Argentina, en su tasa de descuento se le agrega este riesgo y además se le agrega un premio, o al final no es un premio, es como un castigo por la liquidez. Entonces al final su tasa de descuento o su TIR es enorme y será atractiva para los inversionistas. Entonces al final todo es un círculo vicioso. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces eso sería. Ahí Juan Diego, acuérdate, bueno, ¿fue Juan Diego el que me contestó el punto premio? Voy a anotar al tiro. Sí, fui yo. ¿Te llegó el mail de la ayudantía pasada? Sí, me llegó, ya lo anoté. Perfecto. Ya. Aquellos expertos financieros que dicen que no se debe perder el tiempo, buscar información, no incorporar los precios del activo financiero, están equivocados. Ya, esto no sé si lo alcanzaron a ver mucho,
Pero aquí ya empezamos a ver lo que se trata de la hipótesis de mercado eficiente. ¿Ya? Entonces, la gente que está de acuerdo con la hipótesis del mercado eficiente, básicamente dice que KPM se cumple. ¿Ya? O sea, dice que si yo voy a ver el precio de un activo, si yo lo calculo con mis propios medios, si yo busco la RF, el beta, RM y RF, el retorno que yo veo va a ser igual a lo que me da KPM. O sea, al final es que está en equilibrio. ¿Ya? Entonces, en el comentario me están diciendo, aquellos expertos financieros que dicen que no se debe perder tiempo en buscar información no incorporada en los precios de los activos están equivocados. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros tenemos que tener en consideración que hay personas que están de acuerdo en esta hipótesis y otras que están en desacuerdo, ¿ya? Que dicen que la hipótesis de los mercados eficientes no se cumple, o sea, que si yo voy a mirar el precio de un activo, nunca va a estar en equilibrio, ¿ya? Entonces, esta información sería falsa, o sea, el comentario sería falso, ya que sí deberían existir inversionistas que estén en información no incorporada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo encuentro un activo, o lo voy a anotar mejor, o lo voy a dibujar, nosotros tenemos el beta, el retorno esperado, y tenemos la LM. ¿Ya? Entonces, lo que sucede en la realidad es que nosotros tenemos activos que no están en equilibrio, ¿ya? Y hay otros que realmente sí están en equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros deberíamos pensar que sí deberían existir inversionistas que estén buscando información no incorporada para anular las oportunidades de arbitraje. ¿Qué son las oportunidades de arbitraje? Estas de acá, ¿ya? ¿Por qué son oportunidades de arbitraje? Porque estas acciones podrían estar baratas o caras, dependiendo del lado donde estén, ¿ya? Entonces, si yo las compro o las vendo en el momento oportuno, ¿ya? Podría yo estar generando un retorno anormal, ¿vale? Entonces, yo necesito sí o sí, para que se cumpla la hipótesis de mercado eficiente, que hayan inversionistas que estén buscando esta información o estén buscando estos precios mal colocados al final, para que después se anulen las oportunidades de arbitraje, ¿ya? ¿Y por qué se van a anular? Porque si, por ejemplo, encontramos que hay una acción que está súper barata, ¿qué va a pasar? Todos los inversionistas que se den cuenta de esto van a empezar a comprar, comprar, comprar. Entonces, por el hecho de que todos están comprando, el precio va a subir de precio de nuevo y va a volver a tender al equilibrio. Entonces, a nosotros siempre nos interesa de que hayan inversionistas que estén buscando esta información, porque así va a suceder que se cumpla la hipótesis de mercado eficiente. ¿Ya? Entonces, si todos están buscando esta información, van a hacer que las acciones tiendan de nuevo al equilibrio, por lo tanto, como están tendiendo al equilibrio, vamos a decir que la hipótesis de mercado eficiente se va a cumplir. ¿Ya? Entonces, tenemos en particular a Grossman y Stiglitz que soportan esta idea, ya que plantean que se deben compensar a las personas con un retorno normal para incentivar a comprar y vender, y así se incorpore toda la información en los precios de los activos. Ya cuando nosotros decimos que se incorpore toda la información, es que claro, que al final realmente el precio del activo represente lo que realmente vale, que nosotros lo calculamos a través de KPM, ya que estén en equilibrio. Entonces, Grossman y Stiglitz dice, claro, al final si nosotros le compensamos a los inversionistas por comprar y vender, eso va a ser bacán porque al final vamos a lograr que la hipótesis de mercado eficiente se cumplan y al final que todas las acciones están en equilibrio. Entonces, si nadie perdiera el tiempo en buscar información, o sea, si nadie hiciera nada básicamente, ¿qué va a pasar? Todas las acciones básicamente van a estar en desequilibrio y por lo tanto en ese caso ahí la hipótesis de mercado eficiente no se cumpliría. ¿Ya? Entonces a nosotros siempre nos conviene que haya gente buscando esta información, por lo tanto no están perdiendo el tiempo, sino al final nos están haciendo un favor. ¿Ya? ¿Se entendió? Yo tengo una duda. Dime. Como que ya entiendo la lógica de que claramente tiene que existir más información para que como que justamente esta oportunidad de arbitraje a la larga se anulen. Pero no entiendo por qué si es que no se diera esto, no estaríamos nunca en el equilibrio. Ya, porque imagínate, nosotros nos ubicamos en este punto, ya hay una acción que está ahí, ya, y perfectamente decimos, hey, esa acción está rentando al final más de lo que debería, por lo tanto, esa acción está barata, ¿ya? ¿Ya?
esa acción va a estar ahí, va a estar barata, pero nadie se va a dar cuenta que está barata porque no están buscando la información, ¿cachai? No hay ningún Ya. inversionista que se esté dedicando a ver que esté barata. Entonces, como nadie se da cuenta, nadie la compra dado que está barata. Por lo tanto, esa acción va a seguir con ese precio mal puesto, ¿cachai? Entonces, como sigue con un precio mal puesto, que no es el de equilibrio, eso implica al final que no se va a estar cumpliendo la hipótesis de mercado eficiente. Entonces el mercado no sería eficiente por el hecho de que su precio está mal colocado y nadie hace nada para que eso cambie, ¿cachai? Ya, buenísimo. Eso. Gracias. De nada. Ya. Yo tengo una Y pregunta, dime. pero es sobre como si es falso o verdadero. Es verdadero, ¿no? Porque dice que los que dicen que no se debe perder el tiempo están equivocados. Entonces sería verdadero el comentario, ¿no? A ver, aquí dicen que no se debe perder. No, o sea, es que está media complicada el enunciado. Dice que los expertos financieros no deberían perder el tiempo buscando, pero esa parte de ahí es falso porque sí deberían perder su tiempo, ¿cachai? Como que al final sí deberían estar buscando información no incorporada, ¿cachai? Porque si no lo hicieran, al final como que, pero es que, claro, lo complicado es Dice, que están equivocados. Eso al claro, final. dice que aquellos que dicen que no se debe perder el tiempo están equivocados. Y eso sería Claro, verdadero. como que se Sí, contradice en una parte, por así claro. decirlo. Entonces en ese caso, claro, sería verdadero. Verdadero, claro, porque sí están equivocados. Eso. Sí, ahí está. Oye, Cote, yo tengo otra duda. Dime. Y que esto ya pues, puede ser un poco complicado porque está relacionado con las lecturas. ¿Ya? Pero las lecturas nos planteaban que efectivamente para que se diera este equilibrio de mercado, Ujú. existían como 3 tipos de información sobre los precios que se podían gestar. Que teníamos uno la información de que uno solamente los precios, como la más baja, que los precios solamente nos indicaban sobre la información actual y pasada. Sí. La otra, que era como la intermedia, nos iba a informar sobre lo que estaba pasando en la actualidad como noticias, como un poquito más allá, y el pasado. Y la última era que nos informaba todo. O sea, es decir, meramente el precio nos iba a informar todo, ya sea un análisis profundo que uno pudiera hacer. Ujú. En el caso que se cumpliera el último supuesto el que te dije, esto no debería ser así. O sea, como que no sería necesario que la gente hiciera esto porque ya el precio me daría todo. Claro, La claro. pregunta es, cuando yo analizo como el KPM, ¿en qué supuesto me tengo que plantear? O sea, si tú eres una persona que cree en KPM, ya, es que esta primero hay una lógica que tú puedes creer que se cumple KPM, pero además puedes decir que no crees en la hipótesis de los mercados eficientes, ¿ya? Entonces, primero, KPM al final tú estás diciendo que KPM es el modelo que te va a explicar el precio de un activo, ¿ya? Pero en cambio, la hipótesis de mercado eficiente te está diciendo con qué rapidez se incorpora la información, ¿ya? En el La precio. verdadera información en el precio del activo, ¿cachai? Entonces al final tú puedes decir, o sea, ya, existe KPM, pero puede existir la hipótesis del mercado eficiente en sus 3 niveles igual, ¿cachai? O sea, en cualquiera de los 3 niveles, no pueden ser los 3 a la vez, pero tú puedes creer en cualquiera de los dos, pero KPM igual está sustentando las 3, ¿cachai? Ya, comprendo. Como que son dos cosas como paralelas, tú puedes creer en KPM, pero al final puedes creer en cualquiera de las 3, ¿cachai? Donde tú puedes decir, si tú quieres calcular realmente el precio de un activo, tú usas KPM, si quieres en el KPM, ¿ya? Pero al final igual puedes creer que el mercado es ineficiente en su forma débil, porque nunca se van a incorporar en su totalidad el precio, ¿cachai? Ya, buenísimo. Eso. Gracias. Eh, ya. Entonces, según Grossman y Stiglitz, es posible que se cumpla la HME. ¿Por qué? Entonces, acá, bueno, ya se los expliqué más o menos como qué plantean Grossman y Stiglitz. Entonces, acá les hice un resumen. ¿Qué nos dice Grossman y Stiglitz? Plantean que si los mercados son verdaderamente eficientes, nadie estaría interesado en buscar información adicional del mismo, es decir, precios que estén mal colocados. ¿Por qué? Porque primero la información es costosa y por lo tanto no generaría ningún retorno normal. ¿Ya? Entonces, si al final nosotros creemos que el mercado es eficiente y que todas las acciones siempre están en equilibrio, al final nadie realmente estaría interesado en
generar retornos anormales porque realmente no habría, ¿ya? Entonces, esto implica que Grossman y Stiglitz sí sería, o sea, que según Grossman y Stiglitz sí sería posible que se cumpla la hipótesis de los mercados eficientes bajo el supuesto de que se debe incentivar a las personas a transar los activos y así los activos incorporen toda la información posible, ¿ya? Entonces, ¿cómo se incentiva esto? Entregándole a los inversionistas retornos anormales a los activos para que sí hubiese incentivo a comprar y vender. O sea, que realmente hayan activos que estén baratos y caros para que ellos puedan incentivar y ganar un retorno normal por transar esos activos y que después esos activos tiendan al equilibrio, ¿ya? Eso es lo que plantea Grossman y Stiglitz, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, Sí. pero déjale ahí 2 segundos para hacer punteo más o menos de... Gracias. Oye, Cote, yo te tengo una pregunta sobre la prueba, Dime. porque el profe nos pasó como una hora, o sea, no sé, un rato de materia sobre como distintos autores que habían optado premio Nobel, y nos dijo que era como requerimiento ahora de pregrado que nos pasaran como esta materia, ¿cachai? Por eso nos pasaron Grossman y Steele y también nos pasaron otros autores. ¿Ya? El tema es que la prueba efectivamente nos podían entrar como cosas relacionadas con esto, como cosas que habían dicho ciertos autores. Eso en tu Sí. experiencia, ¿qué tanto es así? Eh, Como para saber si tengo que dedicarme un día a aprenderme lo que salía en el PPT de que había hecho tal autor, ¿cachai? o sea, ni cada como para dedicarle un día, ¿cachai? Pero sí entender más o menos, como tener una noción de qué plantea cada uno, ¿cachai? Por ejemplo, eh, no sé si lo vimos en la ayudantía, que era una pregunta que te decía como, ya, según lo que plantea Harry Markowitz, no sé qué, y te dan alternativas, ¿cachai? Pero si tú no te acordás de qué plantea Harry Markowitz, o que Harry Markowitz tenía que ver con la frontera eficiente, como que si no tenías esa noción, como que ahí vaya a estar frito, po. Pero yo creo que lo importante es como tener una noción de qué De planteaba qué cada decía uno, cada más uno que ir al como... detalle de onda, cuál es como literalmente lo que planteaba y todo eso. Ya, perfecto. Y Una eso para el pregunta, control, para los controles tampoco lo podrían preguntar. ¿Los controles más ejercicio directamente? Sí, ¿O va control a de ser un... ejercicios, puro ejercicio. Ya, perfecto. Sí. ¿la prueba va a ser literal solo alternativa o igual van a haber comentarios? No, solo alternativas. Entonces, dentro de las alternativas tú encontrás cualitativas y cuantitativas. Ah, ok. Lo que les Ya. recomiendo mucho hacer es el material de estudio. No sé, yo creo que el profe ya se lo subió, pero un No sirve material de pensar, pura... ¿Cómo? pero ese material nos sirve también para el control, o para el control estaríamos mejor con solamente la ayudantía. Eh, Porque, no sé, o sea, de repente igual les podría ayudar a como cachar a qué tipo de preguntas se podrían enfrentar. Igual el profe dijo que el control era muy similar a la ayudantía. Ah, ya, Como ya, media. claro. Al final, igual también lo que les recomiendo también es hacer con anticipación el material que yo les digo, porque de repente hay preguntas o el tipo de forma de preguntar es muy parecido a eso, entonces así como que no se encuentran con sorpresa el sábado, ¿cachai? Y, ¿cómo se llama? Y eso, como que háganlo con tiempo, porque van a encontrar preguntas que son igual como bastante difíciles, entonces si lo hacen con tiempo, no sé, quizás yo le puedo preguntar al profe si les puedo hacer un horario de consulta el viernes, eso mismo. los Te iba a ayuda preguntar, a como si ganar es algo. que lo avanzamos harto y te podemos preguntar por mail y hacer mini Obvio, reuniones por Zoom. de todas maneras, de todas maneras. Buenísimo. Ya, vamos con la última pregunta, el último comentario y después hacemos un break. ¿Ya? Entonces, me dicen, según Fama y French, ¿qué otros factores explican los retornos promedios de las acciones a través del tiempo? Ya, pues entonces yo les dije que si nosotros estamos hablando de, por ejemplo, la línea de mercado de valores, nosotros estamos creyendo que el KPM es el que me va a decir cuál es el valor de mi acción en equilibrio. Entonces yo digo que, ya, el KPM es el que me dice realmente la verdad de cuál debería ser el valor de cualquier activo.
¿ya? Pero hay otras personas que dicen como el KPM en verdad es demasiado simplista, por lo tanto, nunca el KPM va a representar el verdadero valor de un activo, ¿ya? Hay otro modelo que podría representarlo mejor, ¿ya? Entonces ahí surgió Family Friends, que te dicen que hay otros factores que además explican el, el valor o el retorno de una acción. Entonces, este es el modelo de 3 factores, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, seguimos acá teniendo el retorno esperado. Ellos igual creen que lo mínimo que tú puedes obtener como rentabilidad es RF. Luego acá tenemos lo mismo que KPM, que te dicen que al final tú tienes que agregarle una prima por riesgo a tu opción, ya por el hecho de estar participando en un mercado, pero además le agrega otros betas, ¿ya? Entonces, primero, agrega este de acá, que es un premio por el tamaño. Entonces, ¿qué plantea? Que las acciones que son de pequeña capitalización bursátil, ¿ya? Van a rentar más que las de gran capitalización. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, comparemos, por ejemplo, Walmart con, no sé, algún kiosco que al final decidió estar transando en bolsa. Al final, lo que plantean ellos es que una empresa más pequeña, de pequeña capitalización bursátil como el kiosco, va a estar rentando más, porque al final es más riesgosa, que una de gran capitalización como Walmart, que ya es una empresa con madurez, eh, etc. ¿Ya? Entonces, por eso, Family Friends agregan este premio para incorporar el hecho de que las empresas al final más grandes van a estar rentando menos que la más chica, ¿ya? Y después va a haber otro beta que va a ser la relación libra-bolsa. Entonces él indica que las acciones con mayor relación libra-bolsa tienden a rentar más que las de baja relación libra-bolsa. Entonces, generalmente este término no queda muy claro, pero la relación libra-bolsa es el valor libro partido en el valor bolsa. Entonces el valor libro vendría siendo mi número de acciones, multiplicado por el patrimonio contable, o sea, ese patrimonio que nosotros podemos ver en los estados financieros, y el valor bolsa es el número de acciones eh, mentira, acá me equivoqué. Vendría siendo todo el patrimonio. Acá el patrimonio. Y acá sí, abajo es el número de acciones partido por el precio de cada acción que nosotros estamos viendo cuánto vale en la bolsa. ¿Ya? Entonces, las acciones que tengan mayor relación libra-bolsa, mayor este ratio, tienden a rentar más que las de baja relación libra-bolsa. Y ese es otro factor que agrega Family Friends. Yo realmente no sé si el profesor le dio como mucho énfasis a esta parte, pero de repente igual es como bueno saberlo, si se van al magíster de finanzas, lo van a ver con mayor profundidad y de repente igual es hasta entretenido como analizar por qué sucede esto, ¿ya? Pero si es que les entra, va a ser una pregunta cualitativa y nada más que eso, como que no es necesario que entiendan en detalle cómo se calcula ni nada, sino más que nada saber que existe, ¿ya? Entonces, esa sería la última pregunta, como el último comente. El otro ejercicio que es más o menos un poco largo, lo voy a hacer después del break, ¿ya? Bueno, Perfecto. Entonces nos vemos en 20 minutos más.